Bienvenido a la cuarta clase de bibliología. Para comenzar, quiero que leamos rápidamente la declaración de fe de la Iglesia Metodista Pentecostal. Esta en el artículo 4 hace una referencia directa a las Sagradas Escrituras y dice así: cree en las Sagradas Escrituras. Cree en la autoridad de las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada por Dios, la que está constituida por 66 libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cree que la Biblia es la palabra de Dios, la completa revelación del plan de salvación y la historia de la redención y la única regla de fe y práctica del creyente. Como ya vimos, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es porque fue inspirada por el Espíritu Santo y por tanto contiene literalmente la palabra de Dios para la humanidad y para todos nosotros, por supuesto. Y ya que, si bien ha sido escrita por autores humanos, el autor divino ha supervisado todo lo que está escrito ahí en cada detalle. Por lo tanto, es inerrante, no tiene errores, ni geográficos, ni teológicos, porque Dios es veraz. Y también es infalible porque Dios no falla en sus promesas y en las cosas que Él ha decidido emprender y decretar. Ahora bien, en esta cuarta clase vamos a ver cuál es la importancia de la doctrina bíblica para la Iglesia y de lo que hemos estudiado hasta este momento. La Biblia es la máxima autoridad y revelación de la verdad. La Biblia está basada en sí misma. Mateo capítulo 21, versículo 42 y Hechos capítulo 8, versículo 36. Es su propia autoridad. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 y Juan capítulo 10, versículo 34 al 35. Por lo tanto, no requiere otro escrito fuera de ella para validarse o completarse, ya que es la palabra de Dios, de modo tal que constituye la revelación de la verdad. Jesucristo se basó en las Escrituras para revelarse como el Mesías Salvador. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. De este modo lo entendieron los judíos de Berea, que estudiaron las Escrituras para entender si realmente el Mesías que predicaba Pablo, Jesús, el Mesías prometido, y de este modo llegaron a convertirse muchos de los judíos de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 11. En un segundo punto, la Biblia es la guía para la vida cristiana. Es imprescindible que, como cristianos, debemos comprender la importancia de las Sagradas Escrituras y considerarla como nuestra guía en la cual debemos desenvolvernos en todo ámbito, no solamente cuando nos encontramos en la iglesia, sino que debemos aprender a vivir por ella en todos los asuntos de nuestra vida. Consideramos que muchos cristianos e iglesias han abandonado la Biblia como norma de fe y eso es muy peligroso, siendo guiados por modas, ya sean políticas, sociales o incluso religiosas, las cuales influencian a los cristianos introduciendo un sincretismo en la manera de pensar y de vivir. Por este motivo, debemos priorizar como cristianos y como cristianos pentecostales una correcta visión de las Escrituras, de tal modo que ellas establezcan lo que creemos y la manera en que desarrollamos nuestra vida y nuestra fe.
Un famosísimo autor, conocido por todos, por supuesto, John MacArthur, escribió lo siguiente: cuando comenzamos con una correcta visión de las escrituras, la Biblia misma debe establecer lo que creemos de principio a fin y debería gobernar todo nuestro quehacer. Debería enmarcar nuestra perspectiva total de la vida. En otras palabras, con solo comenzar a afirmar que la Biblia, lo que la Biblia dice de sí misma, el resto de nuestra visión del mundo caerá en su lugar con la Biblia como fuente y piedra de toque de todo lo que creemos. Ahora bien, tenemos que tener nosotros, en tercer lugar, un criterio de aceptabilidad. A esto nos referimos con que la Biblia, así como nos enseña el camino de la salvación, esta también puede ser mal interpretada y mal utilizada. Por ejemplo, el diablo mal utilizó las escrituras para tentar a Jesús. Véase Lucas capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. Mientras que Jesús utilizó las mismas escrituras para responder y vencer a la tentación del enemigo. Esto nos demuestra que las escrituras se pueden malinterpretar y mal utilizar, por lo que toda doctrina mal interpretada, que no posea una base sólida de interpretación en las Sagradas Escrituras, debe ser rechazada. Por el contrario, toda doctrina que se pueda corroborar en la Biblia debe ser aceptada y bien recibida. Ahora, este punto es muy importante ya que muchas veces las denominaciones evangélicas tienen distintas doctrinas con respecto, por ejemplo, al modo de emplear el bautismo o distintas escatologías, distintas formas de gobierno, pero no obstante todas las iglesias evangélicas poseen los mismos fundamentos de fe que se establecieron en los primeros concilios de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia. Y en estos concilios se establecieron dogmas fundamentales tales como la Trinidad, tales como la deidad de Cristo, tales como que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, completamente Dios, completamente hombres, una persona, ¿cierto? Con estas dos naturalezas, divina y humana. El Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo, al ser la tercera persona de la Trinidad, recibe la misma gloria que el Padre y que el Hijo. Estos elementos fundamentales de la fe cristiana están presentes en todas las iglesias evangélicas. Apartarse de ellas es transitar un camino peligroso. La iglesia debe estudiar la Biblia. Jesús concurrentemente exhorta al deber de estudiar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, como el Mesías que debía venir al mundo. Sin embargo, hasta ese momento los judíos no lo habían identificado así, por falta de un estudio adecuado de la palabra de Dios. Y por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Del mismo modo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para que se ocupe de la lectura, de tal manera que pueda enseñar y exhortar adecuadamente, ya que según el tema de la epístola, vendrán falsos maestros que estarán enseñando falsas doctrinas. Dice así el texto bíblico: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. En el libro del profeta Oseas se nos declara que la falta de conocimiento en la palabra de Dios fue el motivo
por el cual el pueblo de Israel fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Hay algo muy importante que debemos tener prioridad en nuestras iglesias y que tal vez en muchas veces en las iglesias pentecostales se ha dejado de lado, lo cual es la prioridad de las Sagradas Escrituras. Debemos recuperar nosotros la centralidad de la Escritura en la predicación, en nuestras liturgias y en nuestra vida cotidiana. Debemos luchar y esforzarnos por estudiar diligentemente la palabra de Dios y poder corregir, redarguir, enseñar, como nos dice la palabra del Señor, a todos quienes componen la iglesia. ¿Qué prioridad le das tú a la palabra del Señor en tu vida? ¿Qué prioridad le dan en tu iglesia a la palabra de Dios? ¿Es realmente nuestra norma de fe? ¿Es realmente nuestra máxima autoridad para resolver todos nuestros asuntos? Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por participar en este curso de bibliología.